somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. México acaba de apretar el gatillo económico y la onda expansiva ya se está sintiendo en cada rincón del mercado estadounidense. Tras el anuncio sorpresivo de Donald Trump de imponer aranceles del 125% sobre ciertos productos mexicanos, una medida que fue interpretada como un acto de represalia, un castigo comercial y una declaración de guerra económica, la respuesta de México no tardó en llegar. Y lo que parecía un conflicto bilateral más, rápidamente se ha convertido en una crisis internacional de proporciones monumentales. La cifra lo dice todo, más de $500 mil millones evaporados del mercado estadounidense en tan solo 48 horas. Wall Street no tardó en reaccionar. El Dow Jones cayó más de 2,700 puntos, el Nasdaq sufrió la peor jornada desde la pandemia y el S&P 500 marcó su retroceso más agresivo en más de una década. Las empresas más afectadas, las automotrices, las tecnológicas y el sector agrícola. Pero lo que está ocurriendo va más allá de simples estadísticas bursátiles. México, después de años siendo el socio comercial más cercano y confiable de Estados Unidos, ha dado un giro radical. En un movimiento cuidadosamente orquestado desde Palacio Nacional, se activaron una serie de medidas económicas que reestructuran completamente el flujo de exportaciones e importaciones entre ambos países. La primera de estas medidas fue redirigir gran parte del comercio de productos energéticos, electrónicos y agrícolas hacia Asia y Sudamérica. El comercio con China se duplicó en cuestión de días. Indonesia, India, Corea del Sur, Vietnam y Brasil han sido los nuevos destinos prioritarios de la oferta mexicana. Pero eso no fue todo. El gobierno de Claudia Sheinbaum ejecutó una maniobra que sorprendió incluso a sus aliados: congelar de manera temporal las exportaciones clave hacia Estados Unidos, incluyendo minerales estratégicos, autopartes electrónicas y ciertos bienes alimenticios de alto consumo. Esta decisión, aunque arriesgada, fue interpretada por los analistas como un tiro directo al corazón de la industria norteamericana, especialmente en sectores que dependen críticamente de las cadenas de suministro integradas con México. La Casa Blanca no tardó en responder con declaraciones incendiarias. Trump, visiblemente alterado en una rueda de prensa improvisada, acusó a México de sabotaje económico y amenazó con elevar los aranceles a un 200%. Sin embargo, muchos dentro del propio Congreso estadounidense han comenzado a distanciarse de esta estrategia, preocupados por el impacto catastrófico que ya está teniendo en el bolsillo del consumidor estadounidense. El precio de la gasolina se disparó un 19% en cuestión de días. Supermercados reportan escasez de productos frescos. Las plantas de ensamblaje en Texas, Arizona y California están al borde del cierre temporal por falta de piezas mexicanas. En México, mientras tanto, el ambiente es tenso pero determinado. La narrativa gubernamental se ha centrado en la idea de soberanía económica y resiliencia nacional. Las conferencias matutinas se han transformado en exposiciones diarias sobre nuevas alianzas comerciales, desarrollos tecnológicos internos y planes de autosuficiencia alimentaria. La retórica es clara: México ya no está dispuesto a soportar chantajes ni amenazas. Y lo más impresionante es que muchos ciudadanos están de acuerdo. El apoyo popular a las decisiones del gobierno ha sorprendido incluso a los más escépticos. Movimientos sociales, sindicatos, empresarios nacionales y hasta organizaciones indígenas han respaldado la estrategia de confrontación económica, con una consigna que ya se escucha en las calles: si nos quieren atacar con aranceles, responderemos con unidad y con inteligencia. Y mientras la tensión crece, los mercados internacionales observan con nerviosismo. Europa ha empezado a acercarse a México con nuevas ofertas comerciales. Japón ha ofrecido abrir aún más sus importaciones agrícolas. El bloque BRICS ha iniciado conversaciones con representantes mexicanos para ampliar cooperación en inteligencia artificial, minería y tecnología espacial. En tan solo unas semanas, México ha transformado una amenaza comercial en una oportunidad histórica para reposicionarse en el tablero global. Pero no todo es celebración. Los sectores más conservadores en México han comenzado a advertir sobre el riesgo de un conflicto económico prolongado. Las pequeñas y medianas empresas, que dependen en gran medida del mercado estadounidense, temen no poder adaptarse a tiempo. Además, la inflación en algunos sectores ya comienza a subir,
aunque el gobierno ha anunciado subsidios emergentes para contener los efectos a corto plazo. En Estados Unidos, el escenario no es más alentador. Los estados del sur, donde la economía está fuertemente ligada al comercio con México, ya enfrentan una presión social considerable. Transportistas, agricultores y empresarios han empezado a organizar manifestaciones, acusando al gobierno federal de arruinar sus medios de vida por una guerra arancelaria innecesaria. La polarización política se ha intensificado, y muchos ya comparan esta crisis con la Gran Recesión de 2008. Lo más inquietante de todo es que aún no se vislumbra un punto de retorno. Ninguna de las partes parece dispuesta a retroceder. La próxima reunión bilateral entre ambos gobiernos ha sido suspendida indefinidamente, y los canales diplomáticos, aunque no rotos, están al borde de congelarse. Las consecuencias de este choque monumental podrían marcar el comienzo de una nueva era en las relaciones internacionales del continente americano, porque mientras México consolida nuevos tratados y fortalece su posición geoestratégica, Estados Unidos enfrenta una realidad inesperada. Por primera vez en décadas, su hegemonía comercial en el continente se tambalea. El mito de que el TEMEC blindaba a ambos países de una confrontación económica se ha roto. México ha demostrado que puede actuar con autonomía, con inteligencia económica y, sobre todo, con una visión de largo plazo que no teme a los desafíos. En las cámaras empresariales de Washington, el ambiente es de incertidumbre. CEOs de gigantes como Ford, General Motors y Walmart han solicitado reuniones de emergencia con el Congreso y con el propio Trump, argumentando que las pérdidas diarias superan los $2.000 millones. La Cámara de Comercio de Estados Unidos emitió un comunicado advirtiendo que, si la crisis continúa, el país podría perder más de 1 millón de empleos en los próximos 6 meses, solo en el sector manufacturero. Pero el presidente estadounidense no cede. En un discurso desde la oficina oval, Trump elevó el tono: México ha cometido un grave error. Si creen que pueden chantajearnos vendiendo su petróleo a China y bloqueando nuestros productos, se equivocan. Les mostraremos lo que significa perder el acceso al mayor mercado del mundo. Sin embargo, los datos económicos no favorecen su postura. La Reserva Federal ha advertido que la tensión comercial está afectando negativamente las proyecciones de crecimiento económico para el trimestre. Los índices de confianza del consumidor se desploman. Las exportaciones estadounidenses también están sufriendo retaliaciones no solo de México, sino de otros países que ven con recelo las acciones del gobierno de Trump. Y mientras tanto, en territorio mexicano, las nuevas alianzas comienzan a rendir frutos. Empresas chinas están invirtiendo en el sur del país para establecer refinerías, centros de distribución e instalaciones portuarias. Los puertos de Lázaro Cárdenas, Veracruz y Manzanillo están en plena expansión gracias al aumento del comercio marítimo con Asia y Sudamérica. El sureste mexicano, tradicionalmente rezagado, empieza a recibir una inyección económica sin precedentes, proyectando un renacimiento regional como parte del nuevo reordenamiento global. La Secretaría de Economía de México ha publicado informes optimistas. En menos de 2 meses, las exportaciones no estadounidenses han aumentado un 37%, mientras que la inversión extranjera directa proveniente de Asia ha alcanzado niveles históricos. Incluso países europeos como Alemania y Francia han comenzado a enviar delegaciones para explorar oportunidades comerciales en sectores como energías renovables, infraestructura e inteligencia artificial. Pero la pregunta que flota en el ambiente, tanto en México como en Estados Unidos, es: ¿hasta dónde llegará este enfrentamiento? ¿Qué tan profundo será el quiebre de las relaciones bilaterales si ninguno de los dos gobiernos da su brazo a torcer? México ya no observa desde las gradas. Ha entrado al terreno de juego como un actor soberano y estratégico. La guerra de aranceles ha despertado una nueva conciencia económica en el país. Una que apuesta por la diversificación, la innovación y la independencia. Sin embargo, las tensiones no han terminado. Rumores apuntan a que, en respuesta a las medidas mexicanas, Trump estaría preparando un paquete de sanciones adicionales, incluyendo restricciones migratorias más severas y la congelación temporal de acuerdos aduaneros. Por su parte, México ha convocado a una reunión extraordinaria de países latinoamericanos para establecer un bloque comercial de resistencia frente a medidas unilaterales de Washington. Y todo esto ocurre mientras los mercados siguen cayendo, los inversionistas se mantienen en alerta y la economía global observa con atención cómo dos gigantes interdependientes se acercan, peligrosamente, al borde de un conflicto sin precedentes. La madrugada del lunes, Pekín rompió el silencio.
El Ministerio de Comercio de China confirmó la firma de un acuerdo de asociación estratégica integral con México, que incluye inversión directa de $150.000 millones en infraestructura ferroviaria, puertos inteligentes, plantas de semiconductores y tecnologías cuánticas. Además, se acordó la venta preferencial de gas licuado, vehículos eléctricos y sistemas de defensa civil. El mensaje fue claro: China respaldará a México como su socio comercial prioritario en el continente americano. Washington entró en pánico. La firma de ese acuerdo fue interpretada por la Casa Blanca como un acto hostil en tiempos de fricción económica, según fuentes cercanas al Departamento de Estado. Trump, furioso, llamó a una reunión de emergencia con el Pentágono, temiendo que la cooperación tecnológica entre México y China pudiera tener implicaciones de seguridad nacional. La posibilidad de presencia de ingenieros militares chinos en Chiapas, Veracruz o Baja California Norte encendió todas las alarmas. Las bolsas colapsaron por segunda semana consecutiva. El índice VIX, conocido como el indicador del miedo de Wall Street, alcanzó niveles que no se veían desde el colapso de Lehman Brothers. El dólar se debilitó frente al yuan, el euro y el peso mexicano, que sorpresivamente se fortaleció a niveles récord. Mientras tanto, las cámaras de comercio de Florida, Texas y California enviaron cartas conjuntas exigiendo una retirada inmediata de los aranceles. Estamos siendo destruidos por una guerra comercial sin sentido, rezaba uno de los comunicados filtrados a Bloomberg, pero México no se detuvo. En una maniobra inesperada, Sheinbaum y su gabinete anunciaron la creación del Corredor Interoceánico Mexicano-Asiático, una vía ferroviaria de alta velocidad entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, financiada por consorcios chinos, japoneses e indonesios. Este corredor permitirá a barcos del Pacífico evitar el Canal de Panamá y trasladar mercancías en tiempo récord al Atlántico. El proyecto es considerado por analistas como el nuevo Canal de Panamá mexicano. La respuesta de Estados Unidos fue inmediata y agresiva: congelamiento de cuentas bancarias de empresas mexicanas que operan en territorio estadounidense bajo sospecha de colaboración con adversarios estratégicos. La medida fue respondida por México con la nacionalización de varias filiales de empresas estadounidenses en territorio nacional. Las instalaciones de dos grandes tecnológicas en Guadalajara fueron ocupadas por la Guardia Nacional. En Ciudad Juárez y Monterrey, cientos de empleados estadounidenses fueron escoltados fuera del país. El conflicto escaló a niveles diplomáticos extremos. Estados Unidos retiró a su embajador en México. México hizo lo mismo. Las líneas de comunicación entre ambos países quedaron reducidas a los canales de emergencia de las cancillerías. La frontera, aunque no cerrada oficialmente, comenzó a registrar tiempos de espera de más de 48 horas para el cruce de mercancías. Empresas maquiladoras colapsaron. Miles de camiones quedaron varados en ambos lados. El comercio regional entró en coma, y entonces ocurrió lo impensable. En una reunión de la OEA, 18 países votaron a favor de iniciar una mediación internacional entre México y Estados Unidos, liderada por Brasil, Canadá y Argentina. El embajador mexicano dejó en claro que México no dará marcha atrás en sus decisiones soberanas. El representante de Estados Unidos se retiró de la sala. Mientras tanto, el pueblo estadounidense empieza a mostrar signos de rebelión. Cientos de protestas han surgido en estados clave. Agricultores de Iowa, fabricantes de autopartes de Michigan, empresarios de Arizona y trabajadores portuarios de California han tomado las calles. Las encuestas revelan un desplome de 18 puntos en la aprobación de Trump desde el inicio del conflicto con México. Y en redes sociales, la etiqueta almohadilla en detarifuar se ha convertido en tendencia global. Pero Trump no retrocede. En su último discurso desde Ohio, prometió una respuesta aún más contundente si México no cede. Los mercados tiemblan, los aliados internacionales observan, y la historia parece estar escribiéndose a cada minuto. La guerra económica entre México y Estados Unidos ya no es un choque comercial. Es el nacimiento de un nuevo orden geopolítico. Las implicaciones geopolíticas comenzaron a manifestarse con mayor intensidad. Países latinoamericanos, muchos de los cuales habían permanecido neutrales o poco interesados en los conflictos arancelarios entre México y Estados Unidos, empezaron a tomar posición. Argentina y Brasil, tradicionales rivales en liderazgo regional, sorprendieron al emitir un comunicado conjunto expresando su respaldo absoluto a la soberanía comercial de México y su preocupación profunda ante las acciones unilaterales de presión económica provenientes del norte. Colombia, Chile y Perú,
integrantes de la Alianza del Pacífico, convocaron una reunión extraordinaria en Lima, en la que se propuso una coordinación regional para proteger los intereses latinoamericanos frente a cualquier tipo de represalia económica derivada de la postura mexicana. Los cancilleres acordaron iniciar una serie de visitas a Pekín, Bruselas y Moscú, buscando nuevos mercados y alianzas estratégicas. Dentro de Estados Unidos, el entorno político comenzó a fracturarse. Gobernadores demócratas y republicanos moderados en estados fronterizos expresaron públicamente su desacuerdo con la política arancelaria del presidente. Gavin Newsom, gobernador de California, advirtió que una guerra económica contra México es una guerra contra el bienestar de millones de estadounidenses. Greg Abbott, de Texas, hasta entonces aliado de Trump, afirmó que su estado no podía seguir soportando las consecuencias económicas de un conflicto sin estrategia clara. El Congreso, presionado por lobbies industriales y cámaras empresariales, inició sesiones de emergencia para limitar el poder presidencial en materia comercial. El debate sobre la constitucionalidad de los aranceles unilaterales escaló hasta la Corte Suprema, que aceptó revisar una demanda colectiva presentada por 31 estados que alegaban perjuicios económicos directos e irreparables. En paralelo, China desplegó una campaña diplomática y mediática sin precedentes. Altos funcionarios visitaron la Ciudad de México, Veracruz, Tijuana y Cancún. Las empresas chinas más influyentes, Huawei, BYD, Alibaba y Knock, anunciaron nuevas inversiones multimillonarias. Se firmaron contratos para modernizar la red eléctrica del sureste mexicano, construir un megaproyecto turístico en la Riviera Maya y abrir una fábrica de baterías de litio en Sonora. La narrativa oficial era clara: México ya no dependía de Estados Unidos. Los mercados asiáticos comenzaron a mirar a México como un socio de largo plazo. El yen, el won surcoreano y el ringgit malayo mostraron fortalecimientos frente al dólar, mientras las bolsas de Shanghái, Seúl y Singapur celebraban la nueva ruta del Pacífico, que conectaría Asia directamente con América Latina a través de puertos mexicanos. La India también envió una delegación comercial a Monterrey y Guadalajara, buscando un espacio en la reconfiguración del comercio internacional. Las reacciones no se hicieron esperar en el sistema financiero estadounidense. El Dow Jones cerró su peor trimestre desde la crisis del 2008. Compañías como Ford, General Motors, Walmart y Amazon reportaron pérdidas históricas vinculadas a la ruptura de cadenas de suministro con México. Wall Street comenzó a clamar por una intervención urgente de la Reserva Federal, mientras que los fondos de inversión retiraban miles de millones de dólares de los mercados estadounidenses para reinvertir en Asia y América Latina. La prensa internacional hizo eco del giro. The Economist tituló «México, de socio menor a potencia emergente». Le Monde escribió «El Sur responde con poder». Y en una histórica portada, Der Spiegel mostró un mapa de Norteamérica con un muro simbólico que ya no dividía a México y Estados Unidos, sino que aislaba a este último del resto del continente. Y mientras tanto, en Washington, la tensión se hacía insoportable. El equipo de seguridad nacional del presidente mantenía reuniones constantes ante el temor de una escalada que traspasara los límites comerciales. Reportes de inteligencia alertaban sobre una posible participación indirecta de potencias extranjeras en los acuerdos tecnológicos y logísticos firmados por México. Se hablaba de colaboración entre científicos rusos y mexicanos, y de una visita inminente del presidente turco a la Ciudad de México para concretar un tratado de defensa energética. México, lejos de titubear, anunció la creación de una nueva moneda digital respaldada por su Banco Central, destinada a reducir la dependencia del dólar en el comercio internacional. Bautizada como Mexcoin, esta criptomoneda se utilizaría para el intercambio con socios asiáticos, africanos y del mundo árabe. El anuncio fue acompañado de un convenio de uso conjunto con el yuan digital, fortaleciendo la posición de México como nodo de conexión entre Oriente y Occidente. En las calles mexicanas, el ambiente era de expectativa contenida. Mientras los analistas debatían si esto marcaría el fin de una era de dominación económica unipolar, la ciudadanía observaba cómo su país se transformaba, lentamente pero sin pausa, en un actor de peso propio en el tablero global. La transformación no era solo externa. En el corazón de México, desde los altos mandos del gobierno hasta las pequeñas comunidades empresariales, se estaba gestando una revolución económica, tecnológica y cultural. Universidades públicas y privadas comenzaban a adaptar sus currículos a un nuevo orden global. Se impulsaban lenguas como el mandarín, el árabe y el hindi en los programas escolares.
Se fomentaban las carreras en inteligencia artificial, ciberdefensa y logística internacional, previendo las necesidades del nuevo paradigma comercial. Mientras tanto, el presidente mexicano aparecía en cadena nacional con un discurso que marcó un hito. Vestido sobriamente, con la bandera nacional detrás y una imagen del Zócalo iluminado, habló durante casi una hora. No para atacar a Trump, sino para exponer con claridad el nuevo camino que México estaba dispuesto a recorrer. Hoy, México no busca el enfrentamiento, sino la emancipación, dijo. No pretendemos reemplazar una dependencia con otra, sino construir una red de cooperación múltiple, donde cada nación sea soberana y respetada. Ya no seremos el patio trasero de nadie. Somos un puente entre civilizaciones, una tierra de recursos, cultura y talento. Y por primera vez en mucho tiempo, tomamos las riendas de nuestro destino. El impacto fue inmediato. En redes sociales, millones de personas compartieron el discurso con el hashtag #México Despierta. El video se volvió viral en Latinoamérica, donde la gente lo recibió como un llamado a la unidad continental frente a las presiones extranjeras. Desde Buenos Aires hasta Bogotá, pasando por Lima, Quito y La Habana, hubo marchas espontáneas en apoyo a México. En muchas ciudades, las plazas se llenaron con banderas mexicanas, no como símbolo de nacionalismo excluyente, sino como estandarte de resistencia y dignidad regional. En Nueva York, los corredores bursátiles enfrentaban una nueva semana de caos. Empresas como Tesla, Apple y Microsoft comunicaban retrasos en entregas clave por la disrupción logística. La inflación, que ya venía al alza, se disparó. El precio del galón de gasolina superó los $6 en varias ciudades. Analistas advertían sobre una posible recesión si la crisis no se contenía en semanas. El secretario del Tesoro estadounidense convocaba a una cumbre urgente con los líderes del G7, mientras el presidente Trump era cada vez más cuestionado dentro de su propio partido. Los republicanos moderados, preocupados por el costo político de la confrontación con México en año electoral, empezaban a hablar abiertamente de desescalar el conflicto. Algunos senadores, como Mitt Romney y Susan Collins, propusieron una ley de emergencia que suspendiera temporalmente los aranceles, para dar paso a una renegociación multilateral. Pero el ala dura del partido se oponía ferozmente, considerando cualquier concesión como una derrota. Trump, cada vez más arrinconado, subía el tono en sus discursos, culpando a México, a China y a sus opositores internos de una conspiración para destruir Estados Unidos. En la frontera, los efectos eran palpables. Miles de camiones se acumulaban en los cruces de Tijuana, Nogales y Ciudad Juárez. La militarización del lado estadounidense se intensificó, pero los transportistas mexicanos, respaldados por el gobierno, decidieron bloquear las rutas clave de exportación. No como protesta, sino como medida soberana de presión. En paralelo, los puertos del Pacífico mexicano se preparaban para recibir el mayor volumen de tráfico asiático en la historia del país. Y mientras el caos se expandía en el norte, en el sur del mundo, México era recibido como aliado estratégico. En foros internacionales como BRICS y ASEAN y la Unión Africana, representantes mexicanos fueron ovacionados. El mensaje era claro: la era del dominio económico estadounidense sobre América Latina estaba siendo desafiada por un nuevo actor que no solo tenía voz, sino que la estaba haciendo escuchar. Pero lo más significativo no era lo que pasaba en las cumbres, sino lo que ocurría en las calles. En Guadalajara, jóvenes fundaban nuevas startups con financiamiento de fondos japoneses. En Monterrey, obreros antes empleados por maquilas estadounidenses eran contratados por empresas surcoreanas que ofrecían mejores sueldos y estabilidad. En Chiapas, se iniciaban conversaciones para instalar un centro logístico que conectara Sudamérica con Asia. Y en la Ciudad de México, el antiguo aeropuerto se transformaba en un centro de innovación tecnológica en colaboración con universidades de Singapur y Alemania. El país se reinventaba, no por capricho, sino por necesidad. Ya no era tiempo de pedir permiso. México, tras apretar el gatillo económico con precisión quirúrgica, mostraba al mundo que su poder no estaba solo en su petróleo, su manufactura o su posición geográfica, sino en su decisión de no ceder nunca más ante el miedo. Y lo que vendría después, solo comenzaba a vislumbrarse. Conforme pasaban las semanas, la nueva política mexicana comenzaba a consolidarse como una estrategia de Estado, no como una reacción impulsiva. El gabinete presidencial estaba en sesiones permanentes. Cada decisión se analizaba con rigor,
desde las implicaciones macroeconómicas hasta la narrativa diplomática que se quería proyectar ante el mundo. México estaba decidido a demostrar que podía jugar en las grandes ligas sin arrodillarse ante el viejo orden. Uno de los puntos clave fue el reposicionamiento energético. Mientras Estados Unidos enfrentaba escasez y altos precios de gasolina, México firmaba acuerdos con países como India, Corea del Sur, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Los campos petroleros del Golfo de México aumentaron su producción bajo nuevas alianzas estratégicas. Pemex, en lugar de depender de contratos leoninos, ahora era el centro de un esquema mixto que priorizaba los intereses nacionales sin rechazar el capital extranjero inteligente y respetuoso. A la par, se anunciaban subvenciones históricas para energías limpias. La administración mexicana, consciente de que el futuro no podía girar solo en torno al petróleo, empezó a ejecutar un ambicioso plan de inversión en energía solar, eólica y de hidrógeno verde. Las regiones del norte, como Sonora y Chihuahua, se convirtieron en epicentros solares. Oaxaca y Veracruz consolidaron su papel en la generación eólica. Empresas como Siemens, Huawei Energy y empresas brasileñas comenzaron a instalar gigafábricas para baterías y componentes. Esto trajo otro efecto inesperado, el regreso de miles de ingenieros mexicanos del extranjero. Aquellos talentos que en el pasado se habían marchado por falta de oportunidades ahora encontraban un país dispuesto a pagar bien, innovar y proteger su capital humano. Universidades públicas lanzaban nuevos posgrados en tecnologías emergentes, con colaboración de centros de investigación europeos. Incluso, científicos mexicanos que trabajaban para la NASA o el CERN comenzaban a colaborar con sus pares nacionales en proyectos conjuntos. Al otro lado de la frontera, sin embargo, la situación se deterioraba rápidamente. Los precios de alimentos básicos aumentaban. Las cadenas de suministro no lograban adaptarse al nuevo escenario. Estados del sur de Estados Unidos que dependían fuertemente del comercio con México, como Texas, California, Arizona y Nuevo México, comenzaron a presionar a Washington para que reconsiderara las políticas arancelarias. El gobernador de Texas declaraba públicamente que los aranceles estaban matando la economía regional y exigía un regreso inmediato a la mesa de negociación. Pero Trump, enfrentando una presión política sin precedentes, doblaba la apuesta. Convocaba mítines multitudinarios, hablaba de traición mexicana y aseguraba que todo era una conspiración para debilitar a Estados Unidos desde dentro. Sus detractores lo acusaban de usar a México como chivo expiatorio para tapar su desastrosa política económica. Medios tradicionales como The New York Times y The Washington Post publicaban editoriales donde criticaban fuertemente la torpeza diplomática del gobierno republicano. Mientras tanto, en los mercados internacionales, la moneda mexicana se fortalecía de forma insólita. El peso se convertía en un activo emergente atractivo para los inversionistas que buscaban estabilidad dentro del caos. El crecimiento proyectado del PIB mexicano para ese año fue ajustado al alza por el FMI. Incluso organismos que históricamente habían sido críticos con las políticas proteccionistas mexicanas ahora aplaudían su ejemplar capacidad de adaptación. China, por su parte, se mantenía en contacto estrecho con el gobierno mexicano. Aunque evitaba posicionarse directamente contra Estados Unidos, sus inversiones en el istmo de Tehuantepec, el puerto de Manzanillo y las redes ferroviarias del sur se intensificaban. Rusia también ofrecía asistencia técnica para fortalecer la infraestructura energética y de ciberseguridad del país. México pasaba de ser un socio menor del norte a un actor central en el tablero geopolítico del siglo XXI. En este escenario de movimientos tectónicos, un dato resonó con fuerza: $500,000 millones en pérdidas para Estados Unidos. Esa cifra, confirmada por analistas de Bloomberg y Goldman Sachs, representaba el costo aproximado de los efectos encadenados que habían provocado los aranceles de Trump. Pérdidas en manufactura, transporte, energía, comercio agrícola, turismo y tecnología. Una cifra que comenzaba a sentirse como un boomerang político en pleno año electoral, y México seguía observando. Pero ya no desde una posición pasiva. Observaba con estrategia, con alianzas nuevas, con instituciones revitalizadas, con un pueblo más consciente de su poder. Porque después de apretar el gatillo económico, el país había pasado a otro nivel. Uno en el que ya no bastaba con sobrevivir, sino con liderar. Y mientras Washington se debatía entre la rectificación y el colapso interno, la pregunta en boca de todos era: ¿qué hará México ahora?
Porque el siguiente movimiento no era solo una reacción, era una decisión histórica. Y esa decisión no se tomaría en solitario. En Ciudad de México, el Centro Nacional de Estrategia Económica, recién fundado, había comenzado a operar como un verdadero cerebro financiero del Estado. Formado por los mejores economistas, analistas de datos y estrategas de América Latina y el extranjero, esta institución funcionaba como un cuarto de guerra económico. Diariamente, se analizaban flujos de capital, movimientos bursátiles, tendencias de consumo global y hasta el comportamiento de los algoritmos en plataformas financieras como BlackRock y Vanguard. El objetivo era claro, mantener el pulso del mundo en tiempo real y anticiparse a cada jugada. México había comprendido que el mercado ya no era una simple dinámica de oferta y demanda, era un campo de batalla simbólico, narrativo, emocional. Por eso, paralelamente al frente económico, se libraba una guerra de percepción. Las redes sociales, los think tanks internacionales, los foros multilaterales, todos eran escenarios donde México estaba decidido a mostrarse como una nación con rumbo, dignidad y visión. Influencers económicos como Ray Dalio o Nouriel Roubini comenzaban a hablar positivamente del modelo mexicano. El canal estatal lanzaba programas en inglés, árabe y mandarín, explicando las reformas estructurales y las oportunidades para inversión extranjera bajo reglas justas. Pero donde el impacto se sentía con más fuerza era en el sector agrícola. Con la cancelación de importaciones estadounidenses por parte de México, se había producido una crisis alimentaria parcial en varias regiones del sur de Estados Unidos. Sin embargo, México no solo había llenado ese vacío con proveedores brasileños, argentinos y chilenos, sino que había relanzado un ambicioso programa de autosuficiencia alimentaria. Los campos de Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Yucatán estaban floreciendo con fuerza. Apoyados por créditos del Banco de Desarrollo del Sur, creado junto con países latinoamericanos y respaldado por el BRICS, los agricultores mexicanos ahora contaban con maquinaria de punta, tecnología satelital y mercados asegurados en Asia y África. Y mientras en Estados Unidos el campo se endeudaba por la sobreoferta interna y la falta de compradores, el campo mexicano celebraba su renacimiento. Además, se reactivó una pieza clave que había sido ignorada durante décadas, el ferrocarril transístmico. Con inversiones conjuntas de India, Corea del Sur y Emiratos, esta vía, que conecta el Pacífico con el Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec, comenzó a desplazar parte de la importancia histórica del Canal de Panamá. Las cifras eran impactantes, un ahorro del 30% en tiempos logísticos para mercancías que antes pasaban por Miami, Houston o Nueva Orleans. Todo esto, por supuesto, no ocurría en un vacío geopolítico. En Washington, las divisiones se intensificaban. El ala moderada del Congreso, junto con el lobby empresarial, intentaba desesperadamente derogar los aranceles y sentarse a negociar con México. Incluso algunos republicanos históricos empezaban a marcar distancia con Trump, señalando que su estrategia estaba matando a la gallina de los huevos de oro. El propio Pentágono emitía reportes internos donde señalaba que la pérdida de influencia económica sobre México podría tener consecuencias estratégicas a largo plazo, incluyendo un debilitamiento de su capacidad para proyectar poder en el hemisferio. Y mientras en la capital estadounidense todo era incertidumbre, en México, la narrativa se consolidaba, el país no había cedido, había resistido y ahora lideraba. Las nuevas generaciones, jóvenes que habían crecido escuchando que su país era dependiente o menor, ahora observaban cómo México estaba reconfigurando el tablero global. No como antagonista, sino como arquitecto de un nuevo orden multipolar. Un orden donde la dignidad, la justicia comercial y la soberanía energética ya no eran lemas, sino realidades tangibles. Y sin embargo, en medio de todos estos cambios, quedaba una pregunta abierta, flotando como un eco en el aire. ¿Está México listo para sostener este nuevo rol de poder? ¿Tiene la infraestructura, la madurez política y la cohesión interna para convertirse no solo en un contrapeso de Washington, sino en un referente para el mundo? Porque el gatillo ya fue apretado, y ahora, no hay marcha atrás. La situación, lejos de estabilizarse, comenzó a tomar un giro aún más impredecible. Mientras las bolsas estadounidenses enfrentaban jornadas marcadas por la volatilidad, con el Dow Jones y el Nasdaq sufriendo caídas consecutivas, en México se hablaba abiertamente de una transición sistémica. No era solo una reacción a los aranceles, sino una estrategia pensada para transformar completamente la relación bilateral con Estados Unidos. Se empezaron a celebrar cumbres bilaterales con otras potencias en tiempo récord. China, India, Turquía,
Indonesia, Brasil y hasta Sudáfrica enviaban delegaciones diplomáticas y comerciales a la Ciudad de México. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, símbolo del nuevo nacionalismo económico, se convirtió en el punto neurálgico de llegada de estas misiones. Las salas VIP estaban llenas de traductores, empresarios y funcionarios, todos listos para sellar nuevos acuerdos en áreas como energía, infraestructura, tecnología de defensa y, sobre todo, comercio agrícola y automotriz. Un dato que pasaba desapercibido para muchos fue que, a partir del estallido arancelario, las reservas internacionales de México comenzaron a aumentar aceleradamente. El Banco de México, respaldado por un nuevo Consejo Económico Soberano, implementó una política de atracción de capital desde países del sur global, emitiendo bonos sostenibles en yuanes, rublos y rupias. Inversionistas internacionales, cansados de las guerras comerciales y la volatilidad del dólar, empezaron a apostar por México como destino alternativo, no solo por su ubicación estratégica, sino por su creciente autonomía política y económica. Y mientras Estados Unidos se debatía entre el aislamiento y la confrontación, el pueblo mexicano también comenzaba a cambiar su mentalidad. Se respiraba una nueva confianza. Programas educativos impulsaban el aprendizaje del mandarín, el hindi, el árabe y el portugués. Las universidades mexicanas creaban departamentos de geoeconomía, relaciones multipolares y tecnología descentralizada. El mensaje era claro, el futuro ya no estaba atado a una sola potencia. La industria energética, clave en toda esta jugada, estaba en plena transformación. La estatal Pemex firmaba alianzas con corporaciones de Kazajistán, Irán y Nigeria para intercambios tecnológicos y exploración conjunta. Además, México inauguró la primera refinería completamente automatizada en América Latina con software de código abierto desarrollado por ingenieros nacionales. Un símbolo del nuevo modelo económico, soberanía con innovación abierta. Pero mientras todo esto sucedía, la tensión con Estados Unidos seguía escalando. Los medios conservadores norteamericanos hablaban de traición por parte de México. Algunos sectores proponían incluso sanciones más severas o la militarización de ciertas áreas fronterizas. Sin embargo, el liderazgo mexicano se mantenía firme y sin titubeos. La respuesta de México había sido quirúrgica, no era un ataque abierto, sino una redefinición de su rol. Ya no era el patio trasero, ya no era el proveedor barato de manufactura. Ahora era un actor decisivo en el flujo de bienes, capitales, tecnología y, sobre todo, narrativas. Y ese nuevo lugar no le sería arrebatado fácilmente. La cifra que lo decía todo, $500,000 millones en pérdidas proyectadas para la economía estadounidense debido a las represalias comerciales y la redistribución de cadenas de suministro. $500 millones, equivalente al PIB de un país entero, evaporándose por una mala jugada de política exterior. Y mientras tanto, México no solo resistía. México estaba construyendo nuevas rutas, nuevos aliados, nuevas industrias, y sobre todo, una nueva visión de sí mismo ante el mundo. Bandera de México. Y así, amigos, con una jugada que ha puesto de cabeza la economía más poderosa del mundo, México no solo responde, sino que reconfigura el juego global. Los aranceles del 125% no solo han sido un disparo en el pie para Estados Unidos, sino una oportunidad histórica para que México se levante con más fuerza que nunca. ¿Será este el inicio del surgimiento definitivo de México como potencia global? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te sorprendió este análisis, y no olvides suscribirte y activar la campanita porque esto apenas comienza. Hasta la próxima.